llevar un juez. Lógicamente, un juez sale un costo bastante importante. Entonces ella, sin duda que fue el Señor, le dijo, ¿y no le gustaría que lo casara un pastor? Dice, o sea, después que ellos se casaran por el civil normalmente. Dice, bueno, y aceptaron. Hermano, esa noche para mí fue un gozo, porque sin repartir folletos, sin realmente ningún, esfuerzo, que la hermana le brotó, le prediqué a 60 personas que no conocían a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hoy son, creo que unos 50 también. Así que ya estamos hablando de 110 personas que han recibido el Evangelio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Esas cosas para hacer el Señor o no? Amén. Claro que sí, amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, estén orando para que esas almas puedan recibir el amor de Cristo. Y sin duda, ese matrimonio que ha decidido dar ese paso de obediencia, que también reciba la bendición de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, antes de dar los anuncios de la actividad de la iglesia y de darle al hermano Alexis, quería darle los anuncios y los pedidos de oración. Estemos orando por la hermana Doris. Hoy me llamó por teléfono que bueno, no podía venir porque seguía con el tema de la presión y con los mareos. La hermana Nina fue al médico y sigue, lógicamente, tiene la fractura de pelvis, que eso le va a llevar tiempo, que el médico le dijo que podía ir separando de a poquito, podía irse movilizando, pero en la casa. O sea que yo sé que la hermana siempre se conecta. Vamos a seguir orando por la hermana Nina, por la hermana Doris también, que está indispuesta. Los demás están paseando, así que oremos para que disfruten. La hermana Marta ya Parque Plata está paseando. Bueno, los demás están paseando, así que oremos para que el Señor los bendiga y que puedan disfrutar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, también hoy tenemos que le dimos la bienvenida a la suegra del hermano Luis. ¿Cómo es el nombre de ella? María. María, ¿ya había estado María acá? Sí, había estado María. Bueno, ya, ¿no? ¿No había estado? María no había estado. Bueno, entonces también, ¿cómo le decimos a la iglesia? Bienvenida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que, María, bienvenida también. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, los anuncios de la actividad de la iglesia son lunes a las 18 horas. Culto de oración, culto de oración, 18 horas, los hermanos están viniendo los hermanos a orar, a clamar, buscar la presencia del Señor que tanto se necesita. Amén. Los miércoles 18:30, este mes tenemos culto con palabra de Dios y alabanza. En enero vamos a tener culto con estudio de la palabra. Ya terminamos el seminario de estudio bíblico durante el año, pero es bueno seguir enero y febrero estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Hasta el marzo del año que viene, que comienza el seminario también de estudio bíblico. Amén. Gloria a Jesús. Y el sábado próximo, 18:30, también tenemos culto evangelístico como hoy, con palabra de Dios, alabanza, y aquellos que tienen necesidad de oración también que lo hagan saber, y estamos orando por aquellos que realmente necesitan. Los jóvenes se reúnen los jueves, 18 horas, y los niños los sábados a las 17 horas. Como anuncio especial, y atención las damas, que este jueves 14 a las 18 horas, a las 6 de la tarde, tienen la despedida del año las damas. Y nosotros, los caballeros, somos los encargados de, como es fin de temporada de las damas, le vamos a hacer algo en la parrilla. Gloria a Dios. Choricito y hamburguesa. ¿Les gusta o no? Sí, amén. Así que no traigan nada. La hermana siempre trae algo para compartir. No va a haber tecito, no va a haber pizza, no va a haber nada dulce. Va a haber parrilla, chorizo, hamburguesa y un heladito de postre. Amén. Gloria a Dios. Así que no traigan nada. La vamos a sacar nosotros. Esperemos que quede rico. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, inviten, como siempre decimos, una amiga, un familiar, Ese es el fin de las reuniones de damas y va a estar viniendo, por supuesto, la hermana Raquel, como siempre. También ella dice que aquellas hermanas que quizás tengan una alabanza,
que quizás tengan una reflexión para hacer algo dinámico, entre todos puedan venir y lo puedan estar haciendo también. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, y el sábado 23, o sea, lo decimos, parece que falta pila, pero mire que ya estamos. Tenemos la fiesta de Navidad a las 18:30 horas. Tenemos la fiesta de Navidad 18:30 horas, donde van a estar actuando los niños, los jóvenes, adolescentes también. Así que, y por supuesto vamos a tener la palabra de Dios. Vamos a estar armando acá el pesebre y vamos a tener palabra de Dios. No me ha contestado, pero quizá nos visite el pastor Luis Cáceres, después de las piedras. Si él puede, él me dijo que iba a estar llegando. ¿El hermano lo conoce? Gloria a Dios. Así que si puede estar viniendo el pastor, viene para estar visitando y compartiendo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por aquí entonces los anuncios. Yo le digo a los hermanos si se pueden sentar, así le damos el lugar al hermano y ustedes escuchan al hermano que tiene la presentación de los Gedeones para hacer, así lo podemos tener de frente al hermano. Amén. Así que bueno, yo le doy el espacio aquí, el lugar, al hermano Alexis para que él esté presentando. Ya conocemos casi todos el ministerio de los Gedeones, pero qué importante es cuando un miembro de los Gedeones se empieza a mover y se empieza realmente a ampliar este movimiento, porque realmente es una bendición. Él les va a explicar, él tiene la palabra de Dios en la mano, que es el Nuevo Testamento, pero le damos el espacio a él y a Alexis con total libertad que puedas estar diciendo lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Muchas gracias. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Eso dijo un varón en Cúcuta, Colombia. Él salió de su hacienda con una 9 milímetros en la espalda hacia la ciudad de Cúcuta, con el único objetivo de matar a otro varón. Este varón ha hecho un daño muy grande y él quería quitarle la vida. Así que fue con todo el ímpetu a la ciudad y recorrió la ciudad durante todo el día, desde la mañana hasta el anochecer. En todo ese tiempo, él no pudo encontrar a este otro hombre. Así que tomó sus cosas, fue a un hotel, se hospedó en el hotel para descansar y al día siguiente salir temprano a cumplir su cometido. Al otro día se levantó de su hotel, tomó sus cosas y volvió a su casa. Miren, hermano, grande fue la sorpresa de las muchachas de limpieza cuando entraron a la habitación y encontraron uno de estos, un Nuevo Testamento de los Gedeones, con la pistola en el medio. Las mujeres salieron despavoridas, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, encontró que la pistola estaba allí en Romanos 12, en el versículo 17, donde dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando quitaron el arma de allí, vieron que al final del Nuevo Testamento, en estos libros blancos que tiene, estaba escrito: esta noche, en esta habitación de hotel, se salvaron 2 personas. La persona a la que yo le quería quitar la vida, y yo mismo, que acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El evangelista por excelencia, el Espíritu Santo, habló a través de su palabra el corazón de este varón que se arrepintió de lo que estaba haciendo y recibió al Señor en su corazón. Miren, los Gedeones Internacionales, muchos saben aquí, somos una asociación de hombres de negocios y profesionales cristianos que nos asociamos para servir a nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos de 3 maneras. Asociándonos, hombres y mujeres de distintas congregaciones de sana doctrina, que nos juntamos, nos reunimos, nos organizamos para predicar el Evangelio en las calles y colocar y distribuir la bendita y gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Entonces hoy estamos aquí para contarles qué es lo que está haciendo Dios con las semillas que nosotros estamos sembrando. Miren, cuando Daniel llegó a Paysandú, él venía con problemas de trabajo, vivía el santo y se mudó para Paysandú. Y allí montó una gomería,
y como no tenía donde vivir, vivía en una pensión enfrente al local. Daniel estaba allí, un día llegó un muchacho cinchando la moto. Y bueno, le parchó la moto y al momento de que le iba a cobrar, el muchacho le pagó y le regaló un testamento de estos. A Daniel le gustaba mucho leer, así que comenzó a leerlo. Y él nos cuenta que cuando encontraba algo que le impactaba el corazón, cruzaba corriendo a la pensión y decía: esposa, mira lo que dice acá, no es verdad esto, qué impresionante, y volvía a la gomería. Dice que entre cliente y cliente ponía un destornillador como marcapágina. Y cuando el cliente se iba, volvía a leer la palabra de Dios que lo había atrapado. Por ese tiempo, el muchacho de la moto pinchaba mucho. Y cada vez que el muchacho pinchaba, Daniel aprovechaba para preguntarle cosas que no tenía claras de la palabra de Dios. Y este muchacho le contaba, le explicaba y le mostraba qué era lo que decía la palabra. Un día, este muchacho le dice a Daniel: Daniel, ¿por qué no viniste a la iglesia? Y él le dice: mira, este domingo no sé si voy a poder, pero seguro que el domingo que viene voy. Y como Daniel es un hombre de palabra, el domingo siguiente fue. Mire, allí en esa iglesia entregó su corazón al Señor Jesucristo. Él y su esposa. Gloria a Dios. Qué maravilla. Pero mire, ¿saben qué? Él comenzó a trabajar en la obra. Por un tiempo también distribuyó el Nuevo Testamento de los Gedeones. Pero varios años más tarde, Daniel fue levantado pastor de aquella iglesia y es nuestro hermano Daniel de María, que es pastor de las Asambleas de Dios Misionera hasta el día de hoy en la ciudad de Paysandú. Gloria a Dios. Mire, una semilla sembrada en un corazón ha dado fruto a cientos, o tal vez a miles. Como compartía nuestro hermano pastor, él tuvo la oportunidad de aprovechar la ocasión para predicarle a 60 personas, hoy a 50. Miren, una semilla sembrada en el corazón de este varón ha logrado que durante tantos años que él ejerce el pastorado haya alcanzado a muchos por el Señor Jesucristo. Como decía Julio, nosotros somos un brazo misionero extendido de la iglesia. Somos misioneros dentro de nuestra nación. La obra misionera por todo el mundo es maravillosa. Los gedeones nos ocupamos de ser ese brazo misionero. ¿Saben qué antes decíamos? Llegamos donde la iglesia no llega. Pero ¿saben qué? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos componentes de la iglesia. ¡Aleluya! Durante muchos años lo dijimos y hoy podemos decir que la iglesia sí llega, porque el ministerio está trabajando fuertemente. Bueno, como nosotros sembramos la palabra de Dios basado en lo que ella dice allí en Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que el bien. Sembramos la palabra de Dios con toda convicción de que no va a volver vacía. Lo hacemos en 5 áreas de tránsito de la vida, que son la hotelería, donde entregamos el testamento bilingüe; la salud con todos sus colaterales, incluyendo los hogares de ancianos, los albergues, las casas de salud, donde entregamos uno igual a este, pero este es bilingüe, el otro solo está en español. También en la educación, primaria, secundaria, universidad, llevamos este pequeñito. Y en nuestras Fuerzas Armadas y en la policía entregamos este camuflado, para que nuestros soldados lleven en el corazón, sobre su corazón, la palabra, pero también la puedan comer allí en las misiones de paz o donde se encuentren. Quiero contarles qué le pasó a Pablo. Miren, Pablito, cuando tenía 15 años más o menos, le regalaron uno de estos. Y él comenzó a leerlo y entregó su corazón al Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Él conoció el poder de Dios arrodillado frente a la cama de su mamá que le habían desahuciado. Y el Señor Jesús le regaló 20 años más de vida. Conoció la misericordia y el poder de Dios cuando una de sus sobrinitas encontró uno de estos tirado en la basura y se lo llevó a su mamá. Y su mamá empezó a leerlo y a compartirla con ellas, y las 3 entregaron el corazón al Señor Jesucristo. Amén. ¿Saben qué? Pablo estaba tan agradecido de todas las maravillas que el Señor estaba haciendo en su vida, que él nos dice que siempre estaba entregando un folleto o compartiendo el Señor Jesús. Tan así que un día regaló el testamento con el que le conoció y que tanto atesoraba. Él fue creciendo, dejó de ser Pablito, luego fue Pablo, y Pablo empezó a trabajar en el correo. Y un día alguien
le volvió a regalar uno igualito al que él tenía cuando era chiquito. Y ¿saben qué? Fue un bálsamo porque le trajo tantos recuerdos a su corazón y lo llevaba consigo a todos lados. Cuando trabajaba en el correo él andaba en bici, pero un día se pudo comprar una motito, la que vendía pinchó, y empujándola llegó a la romería de Daniel, al que le regaló el testamento. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Miren, la semilla que llegó a las manos de Daniel, nuestro pastor de Paysandú, primero había llegado 15 años o más antes a las manos de un pequeñito que había conocido el amor de Cristo. ¡Qué maravilla! Miren, nosotros trabajamos con brazos misioneros de la iglesia, pero no somos iglesia. Lo que hacemos es ganar almas. Y esas almas vienen a iglesias preciosas como esta, donde se les enseña la palabra, donde van a ser discipulados, donde van a tener estudio bíblico y donde la van a recibir con amor, como me reciben a mí, con un beso, dándome la bienvenida a las hermanas que nos visitan hoy. Entonces nosotros tenemos que tener esa relación estrecha con la iglesia. Porque nosotros necesitamos lo que hemos denominado las 3 O. Miren, haga este ejercicio. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Esta payasada para que usted se acuerde de 3 O. Porque yo soy un poco payaso y también. Bien. La primera es oración. Necesitamos que todo el pueblo de Dios esté orando por el ministerio. Para que cuando estemos en las calles, el Señor nos guarde, nos proteja y nos dé las oportunidades de compartir el Evangelio. Para que haya un libre flujo de fondos, de dinero, para que los inscritos se puedan imprimir y nos los puedan mandar como lo hacen cada año de Estados Unidos. Miren, el ministerio está en casi 200 países, posesiones y territorios alrededor del mundo. La palabra se imprime en más de 100 idiomas y dialectos. Miren, hago un ejercicio. Mano derecha arriba. Mano derecha arriba. Se levanta a la izquierda, se levanta a la derecha. Bien. Póngala en su corazón. Bien, escuche. Late su corazón, ¿verdad? Miren, cada vez que su corazón late, más de 2 copias de la palabra de Dios se han distribuido en alguna parte de nuestro mundo. Gloria a Dios. Más de 90.000 millones por año. Desde que comenzó el ministerio hasta ahora, más de 2.000 millones de copias de la palabra de Dios, 2.200 millones ahora de copias de la palabra de Dios se han entregado y distribuido alrededor del mundo. Decimos que el ministerio Gedeón nunca duerme, porque cuando aquí nosotros nos acostamos a descansar, en alguna parte del mundo hay un hermano entregando la palabra de Dios. Así que hermano, ore por el ministerio. Amén. Por favor, si tiene un cuadernito o un cartelito en su lugar especial de oración, anótalo Gedeón y ore por los Gedeón. Amén. La segunda O es de obreros. Como decía nuestro pastor, gracias a Dios el Señor nos está dando más obreros en la zona para poder colocar y escribir la palabra más eficazmente. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, pero no tiene patitas. Las patitas las ponemos nosotros, llevando el Evangelio, un honor, un privilegio, llevar la palabra de Dios, no solo en nuestra mente y en nuestro corazón, sino en nuestras manos, para poder alcanzarla a aquellos que aún no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es de ofrendas. Ofrendas, para que el ministerio pueda seguir imprimiendo la palabra de Dios, para que pueda seguir llegando a nosotros, para que la podamos llevar a todas partes. Iglesias como esta, preciosas y fieles, siempre ofrendan al ministerio. Pero también ustedes, si sienten su corazón, de ofrendar una vez por año, todos los meses, como puedan, hable con el pastor y le voy a decir cómo hacerlo, para que pueda estar apoyando a los fieles y ser parte. Ser parte. Yo, el otro día me vino una pregunta a mi corazón o algo, miren, que la quiero compartir porque ¿qué sentiría usted en su corazón si usted hubiera sido el que le regaló el testamento a Pablito y cambió una vida? ¿Qué sentiría usted en su corazón si usted hubiera sido el que le regaló el testamento a Daniel? Porque colocó el testamento en el hotel para que ese varón no cometiera un crimen y encontrara salvación y vida eterna. Son semillas que sembramos y dan fruto para vida eterna.
Así que si usted siente en su corazón que quiere ser parte del ministerio, hay unos requisitos. Podemos hacer lo que sea una parte activa. Ministerio entre varones con sus esposas. Puede ser una parte activa que es sembrando en toda la zona una bendita, gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Que la sembramos aquí en la tierra, pero da frutos en los cielos y para siempre. Amén. Bueno, esto es lo que les quería contar. Y dar las gracias por el tiempo, por la atención y por estar comprometidos a seguir orando para que el ministerio siga adelante. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hermano, quiero tomar un atrevimiento. ¿Pueden estar orando por el ministerio en este momento? Sí, ¿Sí? sí. ¿Está bien? Amén. Vamos a invitar al hermano Jorge también que esté pasando para Gloria a hablar Jesús. con el hermano. Gloria a Él Dios. es anciano. Amén. Gloria a Santo, Dios. santo, Dios, Señor. Vamos a Gracias. estar orando por el hermano, por el ministerio. Y bueno, extendemos nuestra mano hacia aquí. Gracias. Vieron los testimonios, hermanos, que recibimos. Y eso gracias a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Amén. Así que confiamos que donde llegue esa palabra de Dios va a causar efecto y que caiga, oremos que caiga en buena semilla y que dé fruto al 100%. Amén. Padre buen Dios, gracias te damos, Señor, por la vida de Alexis, Señor amado, que hoy ya tenemos el gusto de tenerlo con nosotros, que ha presentado, Señor, este bendito evangelio, Señor, que es tu palabra, Dios mío, que ha llegado a tantas vidas, transformado tantos corazones, Dios mío. Bendice su familia, bendice el ministerio, Señor, en toda la faz de la tierra, Señor, porque ellos están en todas partes repartiendo, Señor. Que donde llegue esa palabra, Señor, como escuchamos estos testimonios, que transforme, que toque las vidas, Dios mío, y que tu ángel, Señor, esté acampando alrededor de él, guardándolo de todo mal en el camino, Señor, donde él vaya y donde pise la planta de sus pies, que sea de bendición, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada Gedeón, Señor, aquellos que también traducen, aquellos que escriben, aquellos que imprimen, Dios mío, los que mandan con esa ofrenda, Señor, sin interés, Dios mío, para que muchas almas puedan alcanzar la salvación y la vida eterna, Señor. Y lo dejamos en tus manos, para que tú trates, para que tú obres en tu vida y lo llenes con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y que nosotros podamos ser partícipes de este ministerio también, Señor, como lo estamos apoyando, Señor, y que más hermanos se puedan estar sumando para que tu palabra corra a través de nuestro país y a través de este ministerio de los Gedeones. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, y bendecimos a nuestro hermano. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Y quería decirles que ese pastor que él nombró debe tener unos 50 y pico, 60 años capaz, ¿no? Cuando llego a trabajar a Paysandú, les cuento a modo de testimonio cómo una cosa enraba a la otra. Yo iba a trabajar a las grúas y bueno, estaba toda la semana ya trabajando y tenía, como todo cristiano, la necesidad de congregarme, de ir a escuchar la palabra de Dios. Y salí caminando sin rumbo. Yo decía, Señor, iba orando, Señor, tú me vas a dar algún lugar para ir a escuchar tu palabra, no sé dónde, pero bueno, habré caminado del puerto, imagínense Paysandú, si tendría para caminar y encontrar una iglesia, ¿no? Y a 6 cuadras doblé, sin duda el Señor fue el que me guió, sentí, estaba la puerta abierta así, no tenía cartel ninguno todavía, recién la estaban terminando la iglesia. Y me puse sentí las alabanzas y digo, bueno, gloria a Dios, estos son alabanzas que ya la conocemos. Entré y justo iba a predicar el líder de jóvenes. Me senté, escuché la palabra de Dios, di gracias a Dios, muy linda palabra de Dios, y después me enteré que era el pastor de María. ¿Sí? Así que, bueno, si está mirando o ellos lo ven, denle el saludo, que ahora en ese momento yo no era pastor, pero iba a la iglesia, creo que era anciano, pero iba a la iglesia de él, cada vez que iba a Paysandú, iba a la iglesia del pastor de María de las Asambleas de Dios. Así que es chiquito el Uruguay y el Señor es grande.
Amén. Muchas gracias, Alexis. Y bueno, después hablen con él, o no sé si se tiene que ir, si algún hermano, después me lo hacen saber, algún matrimonio o alguien que califique como para entrar en los Gedeones, vamos a decir, para ser parte de los Gedeones. Y si no, siempre, hermano, cuando hay reparto, ellos necesitan hermanos también, como él decía, obreros, para que los estén acompañando para repartir el Nuevo Testamento. Si se reparte en una escuela, de repente vienen ellos, 2 o 3 de ellos, y aquí hay hermanos 4 o 5 que puedan, es una gran ayuda para ellos y que puedan estar repartiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que, bueno, una alegría y que Dios te bendiga, Leslie. Seguimos, hermano, alabando al Señor, no sé, o la hermana Virginia, lo que... Yo le digo hasta el lunes, porque voy para allí, para el casamiento, estén orando para que los hermanos allí reciban la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Y qué lindo ministerio, hermano. ¿Sabes qué? Les cuento como anécdota, como testimonio. Mi esposo se fue a 4 misiones de paz, la primera en el año 92 a Camboya. Y de ahí todas las misiones de paz, él siempre venía con una Biblia chiquita. Era la Biblia entregada por los Gedeones allí, cada vez que ellos se iban de misiones, siempre aparecían y les daban una Biblia chiquita, dijera él. Y bueno, y allá están las Biblias, algunas un poquito deterioradas, pero siguen en casa. Gloria a Jesús, el Señor bendiga ese ministerio, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Hay una patria celestial, amén. Gloria a Dios, esperando por los hijos del Señor, amén. Gloria a Jesús. Hay una patria celestial, hay una tierra más allá que conquistar, tierra que fluye desde que ciudad bendita donde reina mi Jesús. Hacer sombra tengo que pasar, no veré porque Jesús conmigo va.
Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar intercediendo por las peticiones. Hermana Mabel, ¿vos te animás a pasar? A interceder, a pedir por estas peticiones. Amén, aleluya. ¿Hay algún hermano que tenga alguna petición en especial? Gloria a Dios. ¿Hay algún hermano que tenga alguna necesidad para que la hermana esté orando, intercediendo? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por esta casa, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tocas el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que tú estés obrando, Señor, en estas peticiones, Señor. Y los que han venido nuevos, Señor, yo te pido, Señor, que tú solo conoces el corazón. Oh bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias, Señor. Te pedimos bendiciones especiales para este pueblo de Dios, Señor, para esta iglesia, Señor. De que tú estés obrando con poder, Señor. La gloria es tuya, la alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, que todo enfermo, Señor, tú estés obrando, Señor. Lo estés curando, lo estés sanando, Señor. Bendito Dios, tú conoces, Señor, cada necesidad, Señor. Oh, bendito Dios. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Quédate en esta tarde con nosotros. La palabra sea de bendición, sea de entendimiento y obra en todos los corazones. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor. Amén. Ahora les queríamos presentar un especial con la hermana Ruth. Te exaltaré, mi Dios, y bendeciré tu nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.
Cuán grande es Él, amén. Gloria a Dios, aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Puedo ver los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. A escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Precioso Dios, en esta tarde, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos escuchar y ver tu palabra, tu poder y majestad en esta tarde, Señor amado, porque sabemos que tu preciosa presencia está aquí, Señor, como poderoso gigante, ayudándonos en este día, Padre. En esta hora, Señor, unge tu palabra con aceite fresco, Señor amado, que caiga en tierra fértil, Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón tu palabra, Señor, que salgamos de aquí renovados por tu preciosa presencia y que tu palabra a través del Espíritu Santo cobre vida, precioso Dios.
Te doy gracias, Señor, porque sé que tú vas a obrar, Señor. Sé que tú en esta tarde vas a estar tocando, que tu Espíritu Santo va a estar llenando los corazones, Señor amado. Sé que tú vas a sanar, que tú vas a tocar, que vas a libertar, porque tú eres un Dios de amor, Señor amado. Y lo creemos por fe, precioso Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, por las almas que se han arribado a este lugar, Señor, buscando tu rostro, buscando de ti, Señor, porque somos necesitados, Señor amado, cada día de tu presencia, Señor. En esta hora, Padre Santo, que podamos escuchar tu palabra, Señor, atesorarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, bendigo al hermano que trae la palabra, Señor, y te doy gracias. Y tu pueblo te dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos en esta linda tarde, agradecidos por la presencia del hermano Alexis en esta tarde. Conocemos al hermano Robert. ¿Robert sigue siendo el presidente? Sí, señor. Gloria a Dios, amén. Bueno, saludos al hermano Robert Susupó, que todos aquí lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Se acuerdan, hermano Robert? Bueno, gloria a Dios, una bendición. Y bueno, en Pando, trabajando ahí, hemos sido parte de ese ministerio, gloria a Dios. Y sabemos lo que es alcanzar la palabra de Dios a la salida de las escuelas, de los liceos, cuando esos niños reciben esa palabra y la llevan a su casa. Y ahí es donde hace la obra, ¿verdad? Que solo Dios sabe cómo y cuándo. Lo nuestro es ser siervos fieles y obedientes en la misión y en la tarea que nos ha encomendado. Los resultados dependen de Dios. Y es el Espíritu Santo el que opera en la vida de las personas. Gloria a Dios. Hermanos queridos, brevemente en esta tarde quiero leer una historia que nos habla del principio, porque el principio tiene las cosas, ¿verdad? Todo tiene que ver con un principio. Y queremos hablar, hermanos, en esta tarde acerca del pecado. Del pecado, que es esa fuerza espiritual e invisible que domina el mundo, que domina las mentes. Y que por eso hay una frase muy conocida que dice: así está el mundo, amigos, ¿verdad? De un periodista. Bueno, así está el mundo, amigos, y se refiere al estado de decadencia, de inmoralidad en la que está sumido el mundo. Y eso tiene un origen, y tiene un principio, y tiene una razón. Pero sobre todas las cosas, hermanos, hay una brecha que se abrió en medio de la oscuridad, y hay una salida en medio de tanta maldad, de tanta dificultad, de tanta miseria, enfermedad y muerte que ha traído esa fuerza poderosa y misteriosa que atormenta las mentes y la vida de las personas. Y en ese mismo relato encontramos la salida, y la salida es Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, vamos al libro del Génesis, primer libro de la Biblia, escrito, según se cree, según se entiende, por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, porque los últimos relatos del libro del Génesis datan 300 años antes del nacimiento de Moisés. Es uno de los libros históricos, de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién puede nombrar los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis. Gloria a Dios. Amén. Génesis es el libro de los orígenes. Después tenemos el libro del Éxodo, que nos habla del éxodo del pueblo hebreo desde la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Después tenemos el libro del Levítico, que nos habla de la asignación de la ley, la explicación de la ley. Después tenemos el libro de los números, que es el censo de la nación que iba a entrar a la tierra prometida. Y después tenemos el libro del Deuteronomio, que es la segunda ley que Dios imparte a la nación que finalmente iba a entrar a la tierra prometida. Bien, gloria a Dios. Vamos al libro de Génesis, entonces, en el capítulo número 3. Y el libro del Génesis, como su nombre lo indica, habla de los orígenes, habla de los principios. Y en el libro de Génesis encontramos 3 orígenes, o 3 principios. El principio de la creación, el principio de la humanidad, de la raza humana, y el principio de la nación hebrea, del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, y todos recordamos esto, que Dios creó todas las cosas como dice que las creó Dios. Perfectas, ¿verdad? Dios miraba cada acto de creación y decía: esto es bueno, en gran manera. Y cuando Dios terminó la obra de creación,
¿Cuál fue la última obra que Dios hizo en el mundo? ¿Cuál fue? El ser humano. Cuando todo hubo terminado, cuando todo era perfecto, Dios crea al ser humano. Del polvo de la tierra, todos sabemos esto, ¿verdad, hermano? Génesis 2, Dios crea al ser humano y lo pone a dominar, lo pone a cuidar, lo pone a trabajar, a producir y lo pone a multiplicarse. Y dice, llenen la tierra. Los casa, ¿verdad? Con su mujer, con Adán, con Eva, forma la primera familia y les dice de manera natural, ilícita, bendice la unión entre el hombre y la mujer y les dice, llenen la tierra. Y ahí pasaron muchos años, no sabemos cuánto, ¿verdad, hermanos? Pero el plan de Dios era perfecto, es perfecto. El hombre en comunión directa con Dios, su esposa en comunión directa e íntima con su marido, y los hijos sujetos a sus padres. Y ese es el propósito de Dios para la humanidad. Es el plan de Dios perfecto, inmutable, para que el ser humano viva bien. Amén. Gloria a Dios. Bien. Pero algo tuvo que suceder. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Qué hubo en el medio? Porque dice la palabra de Dios que hizo todas las cosas perfectas. Y cuando Dios terminó su obra, la contempló y dijo, esto es hermoso y es perfecto en gran manera. En otra parte de la palabra también encontramos que Dios hizo al hombre, ¿qué me sigue el texto? Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos al libro de Génesis capítulo 3 y vamos a ver por qué el hombre, por qué el ser humano pecó, cayó, desobedeció, dio la espalda, tomó su propia decisión. ¿Por qué pudo hacer eso? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Y qué pasó después? Capítulo número 3 del Génesis, lo tenemos ahí en el monitor. Gracias Ezequiel, gloria a Dios. Pero lo vamos leyendo desde aquí. El contexto de la historia es ese, hermanos. El ser humano viviendo en perfección. El hombre con su mujer, con su familia, con sus hijos, y todo era perfecto. Y los pasajes anteriores nos hablan de que Dios, hermano, Dios creador, Dios Padre, se paseaba en ese lugar que Dios había creado, que haremos un mapa ahí para ver después dónde se encuentra actualmente ese huerto del Edén, o dónde está el lugar donde se encontraba el huerto del Edén. Y Dios se paseaba desde a la luz del aire, al aire del día, en el huerto del Edén y hablaba con el hombre. Una comunión directa, una comunión íntima y personal con el ser humano. ¿Cuánto le gustaría tener esa clase de comunión con Dios hoy día? Que Dios te hable, que tú le puedas escuchar y que tú le puedas hablar y Él te conteste y Él te cuide y Él te proteja y Él te muestra su amor, te muestra su mano y tú puedas ver a Dios. ¿Saben, hermanos, cuántos quisieran esto? Pero humanamente es imposible. Pero saben que esa comunión hoy día puede ser restaurada por medio del Espíritu Santo del Señor. Podemos hablarle y Él nos habla a través de su eterna y divina y siempre vigente palabra. Pero fue posible mediante Cristo. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Pero en la creación perfecta que Dios había hecho, ¿verdad? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer contestó a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni le toquen, cosa que Dios no dijo, no le toquen para que no mueran. Entonces la serpiente le contestó a la mujer, no morirá. La primera, mentira, o verdad a medias, que es una mentira. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirá. Puso en duda algo que Dios había dicho. Sino que sabe Dios, la voz de la serpiente, la verdad, imaginémosla, toda seductora, toda fina, toda elegante, porque no le dio miedo a Eva esas palabras ni esa presencia, ¿verdad? No van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos
y serán como Él. Serán como Dios. Y ahí viene la otra parte de la mentira, sabiendo el bien y el mal. Solo ahí. Y vio, la mujer escuchó, tragó esas palabras, las empezó a razonar, y después no solo con eso se puso a mirar. Y dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que. ¿De qué se dieron cuenta en ese momento? De que estaban desnudos. Recién ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos. Bueno, conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron un recurso, una alternativa. Estamos desnudos, qué vergüenza. ¿Qué hicieron ahí? Se pusieron a coser hojas de parra para cubrir su vergüenza, su desnudez. Se hicieron delantales. Y inmediatamente Dios aparece en escena, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Vergüenza, miedo. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Como si fuera posible esconderse de la presencia del Dios que lo llena todo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Hombre, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz, tuve miedo, estaba desnudo, entonces elegí esconderme. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y miren cómo cambia el tono. Ya no es una pregunta, ya no es una invitación quizás a reconocer el error, sino que la serpiente le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí qué importante y qué maravilloso es esto, hermanos. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo, tu voluntad, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hay un pasaje en la Escritura que nos habla de que como la mujer fue tentada y no al varón en primer lugar, el varón tiene una autoridad divina y celestial sobre la mujer, que no es machismo, que no es empoderamiento, que no es autoritarismo, que no es, no sé qué palabra usan ahora, no lo sé en este momento, es una autoridad espiritual delegada por Dios al padre de familia, que debe ejercerla digna, paternal y amorosamente, por supuesto. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahí aparece la muerte, el sacrificio, el trabajo, el sudor, los dolores.
Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios, mire qué importante es esto, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué le hizo? ¿Túnicas de qué? Bien, ¿de qué se había hecho los delantales a Adán? De hojas de palma. ¿Qué le dio Dios al hombre para que se cubriese a partir de este momento? Túnicas de pieles. Esto es importante, hermanos. Túnicas de pieles. ¿Y qué dice? Y los vistió, porque habían exhibido su desnudez y su vergüenza. Y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, en esa condición de pecaminosidad y de caída y de maldición. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, vamos a mostrar un mapa ahora donde nos habla, nos muestra dónde está ubicado actualmente, geográficamente, en qué punto geográfico está ubicado el Edén. Aquí tenemos los ríos que están nombrados en el libro de Génesis: el río Pisón, el río Guirón, el Éufrates, y ese río que está ahí, ¿y de qué? El otro mapa que nos da una visión más amplia, el otro mapa, el siguiente. Encima de la tierra de Israel, ¿ven? Aquí. Toda esa zona ahí que dice Edén, ahí estaba ubicado el huerto del Edén. Ahí principia la historia de la humanidad. Desde ese lugar, hermanos, se expande la raza humana por sobre toda la tierra. Pero, hermanos queridos, vemos aquí que hubo un problema. Y no fue una equivocación y no fue un error de parte de Dios. ¿Saben? Cuando Dios hizo al ser humano sobre la tierra, lo hizo perfecto. Pero Dios le dio una capacidad al ser humano. Le dio un don. Le dio una capacidad de decidir, de razonar y de elegir, de tomar decisiones propias. Lo hizo un ser pensante. No lo hizo un individuo autónomo, sino que le hizo un ser con mente, con capacidad de pensar, de razonar y de tomar decisiones. Hasta ese momento el ser humano había vivido en perfección. Había vivido rodeado de generosidades divinas, de favores divinos. La creación perfecta estaba a sus pies. La creación vegetal, la creación animal, todo había estado sujeto al hombre. Saben que Adán fue el científico más extraordinario de todos los tiempos, porque le dio nombre a todo tipo de vida en la tierra, tanto vegetal como animal. Pero ¿qué pasó, hermanos? Aquí el ser humano en algún momento de la historia se enfrenta a una decisión. Había conocido a Dios, tenía relación y trato directo con Dios, pero se enfrenta a un problema, el enemigo. ¿Saben? Satanás, el diablo. Estaba ahí. Él fue un ángel de luz, pero también en su corazón hubo orgullo, hubo soberbia, y nos cuenta la palabra de Dios en Isaías capítulo 14, que él fue expulsado del cielo por su soberbia y fue expulsado a la tierra. Y desde ahí, como Satanás el diablo no pudo atentar contra Dios, porque es criatura, Dios es creador, viene a atentar contra la humanidad. Y ahí se plantea este escenario. ¿Y qué es lo primero que Satanás el diablo hace? Habla a través de una serpiente. Vemos las serpientes actualmente, ¿verdad? Esos bichos que se arrastran, que son feos, que por lo general provocan asco, odio, repulsión, miedo. Pero en este momento no tenemos que pensar que haya sido así, porque esto fue producto de la maldición. Luego que cae la maldición, vieron que dice: andarás sobre tu pecho, comerás del polvo, ¿verdad? Pero antes no tenemos por qué pensar que era así la serpiente. Podemos pensar que hubiera sido el animal más hermoso de la creación, porque era el más inteligente también. Y entonces le plantea una duda. Le plantea esta duda. ¿Qué le había dicho Dios al ser humano? Mire, todo es para comer. Toda hierba verde es para comer. Pero presta atención, en la creación original, cuando Dios hace al ser humano, lo que le da para comer es la planta verde, los frutos.
¿verdad? El hombre sería herbívoro en su creación original. Luego del pecado, Dios da permiso para que se coma todo animal que hay sobre la faz de la tierra. Pero al principio no. El ser humano original fue autorizado por Dios para comer frutos del campo. Pero había solamente una prohibición. Había solamente una indicación de peligro, una amenaza. Y Dios dijo, yo que te creé, que te amo, que te formé, que te di todas las riquezas del mundo para que las uses y para que gobiernes, simplemente te pido esto. Ese árbol que está ahí, de ese árbol no comas. Nada más que eso. Y Dios le encomendó en ese momento al ser humano esa responsabilidad. Y le dio la capacidad y el poder de decisión. Y el ser humano, vemos de acuerdo a la historia que nos narra la Biblia, que el ser humano decidió desobedecer a Dios. Adán, el representante de la humanidad, decide desobedecer a Dios. Y la palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, ¿qué vino como consecuencia del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. La separación de Dios. Y esto es a lo que Dios se refería. Cuando decía, el día que coman de ese árbol van a morir. ¿Qué quiso decir? Se van a separar de mi comunión, de mi bendición, de mi cuidado, de mi presencia. Van a ser separados. Eso significa muerte, separación. La palabra muerte, como la entendemos hoy día, muchos entienden que es el fin de todo, que cuando morimos se termina todo. La palabra muerte significa separación. Lo que se separa es el espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo va a la tierra, va al polvo, pero el espíritu y el alma, lo que te hace ser tú, son eternos. El espíritu del hombre es esa parte inmaterial, invisible, pero que es inmortal. Vive para siempre. Ya de por sí cada ser humano que existe en el mundo tiene vida eterna. El tema es a dónde la va a pasar. El tema es dónde vamos a vivir esa vida eterna con la cual nacimos. Porque Dios nos dio eternidad. El espíritu del hombre es eterno. Y no puede ser destruido jamás. El gran tema es a dónde querés pasar la eternidad. Es ahí el dilema. Y hermanos queridos, cuando el ser humano toma de ese fruto, efectivamente, de acuerdo a la historia que hemos leído, es separado de Dios. Se establece una brecha de separación, es separado de la comunión, es separado de la presencia de Dios. Vemos lo que pasó, ¿verdad? Se escondió, Dios llamó, se escondió, tuvo miedo. Y esa fue la primera consecuencia de esa desobediencia y de ese pecado. La separación del hombre de Dios. Y por eso el mundo a partir de ahí está como está. Separado de Dios. Viviendo a su manera. De espaldas a Dios y tomando sus propias decisiones, pero lejos de Dios. Y el pecado ha ido en aumento cada vez más. Y cada vez más. Y la maldad del ser humano cada vez más, más y más. Y la brecha de separación se abre cada vez más. Pero en este mismo momento, hermanos, en el libro de Génesis que estamos leyendo, en el capítulo 3, vemos, hermanos, que cuando se establece la separación, vemos la caída, vemos que la mujer toma ese fruto, lo come, se lo da al marido, hay una serie de reproches, hay de culpas cruzadas unos a otros, pero ¿cuál fue la actitud de Dios? Versículo 8. Primero que eso, cuando se dieron cuenta de que habían pecado, ¿qué es lo primero que vieron ellos? Comimos el fruto, ¿y de qué se dieron cuenta? Estamos desnudos. Aparece la vergüenza, aparece el miedo, que hasta ese momento no existía. Y no sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado desde la creación divina hasta la entrada del pecado. No sabemos cuánto tiempo. Pero sí que el ser humano se reprodujo de manera natural. Y no tenían vergüenza, ¿verdad? Era un acto hermoso que Dios había creado. Dios dotó al hombre y a la mujer de su sexualidad para que la disfrutaran, para que fueran una sola carne y para que llenaran la tierra. Pero no era algo vergonzoso ni oculto. Era algo agradable a la presencia de Dios, como es la sexualidad dentro del matrimonio que Dios formó, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en ese momento hubo un cambio y dijo, estamos desnudos. Y se escondieron, ¿verdad?
como si fuera posible esconderse de Dios. ¿Y qué hizo entonces Adán cuando vio que estaba desnudo? Agarró de un árbol ahí, una higuera, y se hizo delantal y se andaban todos tapados ahí. Bien, pero ¿qué hizo Dios? Cuando, por supuesto que Dios supo lo que había pasado en la creación, porque la maldición cayó sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. No sé qué estaría diciendo Dios, estaría cantando, no sé qué estaría hablando, pero ellos oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios. ¿Y cuál fue su respuesta natural? Estaban desnudos, avergonzados, no sabían bien las consecuencias que sus actos habían tenido. Habían desobedecido, pero quizás pensaron que Dios no se había enterado. Vieron que estaban desnudos, se taparon, oyeron la voz de Dios, pero eran conscientes de toda la maldad, todo el mal que habían traído sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Jehová Dios llamó al hombre y ¿qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fue la primera pregunta que Dios hizo. ¿Dónde estás? Y por supuesto vio la respuesta, ¿verdad? ¿Qué contestó enseguida Adán? ¿Qué consiguió? ¿Qué contestó? Respondió, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, vergüenza. Fue la primera consecuencia del pecado, hermano. Pero aún Dios así continuó llamando al ser humano. Dios así continúa llamando al hombre. Y sigue la historia que recién hemos leído. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comienza Dios a hacerle razonar el mal que habían hecho. Comienza Dios a tratar de explicarles lo mal que estuvieron y las consecuencias de la mala decisión que habían tomado viene a continuación. Cuando le habla a la mujer, cuando le habla al hombre y cuando le habla a la serpiente. El dolor del parto, el sudor y el esfuerzo del trabajo, la tierra maldita que iba a dar espinos y abrojos, el sudor de la frente, la vejez y finalmente la enfermedad y la muerte iban a ser consecuencias directas del pecado. Dios no creó la enfermedad, Dios nunca quiso que el ser humano muriera. La muerte fue consecuencia del pecado. Y el plan de Dios es que el hombre viva para siempre. Es el plan original de Dios para la humanidad. El diablo se metió en el medio y temporalmente frustró parte de ese plan, porque la muerte entró. Pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo sigue ese versículo de Romanos? El regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna, ¿en quién? Hubo un intermediario. Hubo alguien que tuvo que intermediar para solucionar el problema. Había pecado, había muerte, había enfermedad, había tristeza, había separación, había vergüenza, había desnudez, había miedo. Había hambre porque ya la tierra no producía de la misma manera, había que sudar, había que trabajarla duro. Ya tener un hijo no era tanto felicidad y alegría porque había sufrimiento en el parto, había mucho dolor. Pero Dios aún sigue con su plan vigente y aún sigue siendo y era el dador de la vida y de la vida eterna. Pero ¿cómo hacer si el ser humano había pecado y había fracasado y había decidido voluntariamente entregar todas las cosas en manos del enemigo? Hubo un intermediario. Y en ese momento lo podemos ver acá. Dice la palabra de Dios en 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, tu simiente y la simiente de ella, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto está prefigurando la venida de Cristo. En comparación, cuando Cristo vino al mundo, aplastó a Satanás en la cabeza, ¿verdad? Destruyó al diablo para siempre. Y en comparación, la herida que el Señor sufrió es una herida en el calcañar, en el tobillo. En comparación con la herida mortal que sufrió Satanás cuando Cristo vino al mundo. Vemos de qué manera Dios obra aquí en Génesis para tapar la vergüenza del hombre. ¿Qué hizo Dios? Adán agarró parra, se tapó, se cubrió. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Con qué lo cubrió? Con pieles. Y para que Dios pudiera cubrir con piel a ese ser humano desnudo, ¿qué tuvo que haber habido ahí? Una muerte. Una muerte de un inocente, ¿verdad? Alguien que no tenía nada que ver en el asunto, pero murió como consecuencia de la maldad, del pecado y la maldición, y con esa piel Dios cubre la desnudez y la vergüenza del hombre.
Y eso es, hermanos, lo que hizo Cristo por nosotros. Porque dice la palabra de Dios que después todos pecamos. Y por esa causa estamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Pero somos imagen y semejanza suya. Y hermanos queridos, cada ser humano que existe en el mundo, cada ser humano, quiera o no quiera, es imagen y creación de Dios. Y saben, en cada ser humano hay una necesidad de conocer y de encontrarse con Dios. En cada ser humano, aunque no lo crea, aunque no lo entienda, cada ser humano que vive y que respira, tiene una necesidad interior de conocer a Dios. Y de conocerlo realmente, de tener comunión con Él. Y por eso busca, de muchas formas y maneras. Por eso viene la ansiedad. Por eso vienen los vicios. Por eso viene tanta cosa que vemos que el hombre en el materialismo, en la sensualidad, en el éxito, en la fortuna, en la riqueza, en el nombre, en la fama, en la gloria, trata de llenar un vacío que el ser humano tiene en su corazón desde que nació. Porque el ser humano es creación de Dios, pero fue destituido de la gloria de Dios por el pecado. Pero su imagen sigue estando en nosotros. Por eso Satanás odia tanto a la humanidad, porque sigue siendo imagen de Dios. Ahora, esa gloria está desfigurada. Y Satanás, el diablo, se ha encargado de que la gloria de Dios en el hombre sea desfigurada por el pecado. Pero hermanos queridos, Cristo, esa víctima, ese cordero inocente, que está prefigurado aquí en esas pieles que Dios hizo para cubrir al hombre, Cristo ya vino. Y estamos por celebrar Navidad, ¿verdad, hermanos? Y si bien todos sabemos y conocemos que la historia de la Navidad, de la fecha de diciembre, es una historia que viene de muchos siglos atrás, antes de Cristo, bueno, universalmente se ha elegido esta fecha para recordar el nacimiento de Cristo en la tierra. Y cuando Cristo vino al mundo, hermanos, precisamente Él vino a solucionar este problema que vimos aquí en el libro de Génesis. El problema del pecado. El pecado sigue siendo la causa de muerte, la causa de maldición que pesa sobre toda la humanidad. Y hermanos, Dios hubiera podido seguir siendo Dios perfectamente y haber dejado a la humanidad perdida en pecado, pagando las consecuencias de su propia mala decisión. Pero Dios, que amó tanto al ser humano, el que es tan amoroso, vino en forma de hombre, se hizo hombre en la persona de Jesús, tomó cuerpo humano y vino entre nosotros y vivió entre nosotros. Y ese fue Jesús, Dios hecho hombre. Y fue ese que entregó su vida siendo inocente para perdonarnos y para cubrirnos de la consecuencia y la mancha del pecado. Y hermanos queridos, cuando conocimos a Jesús, entendemos que no simplemente fue una víctima que murió en una cruz, como tantos en aquel tiempo morían en una cruz. Jesús es crucificado, entrega su vida, y cuando ve que estaba toda la obra completa para lo cual había venido, ¿qué dice Jesús en la cruz? Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Está todo terminado. La salvación del hombre había sido lograda. La culpa del pecado ya había sido quitada del medio. Esa maldición que pesa sobre toda la humanidad ya no es causa para que el ser humano esté alejado de Dios. Ya no es causa para que la muerte tenga efectos permanentes sobre tu vida, porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo Jesús, en ese momento, terminó con el pecado en la carne. Por eso Cristo, hermanos, luego que hizo eso, entrega el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nunca hubiera muerto, porque Él no hizo pecado. ¿Cuál es la consecuencia de la muerte? El pecado. Pero Cristo nunca pecó. Entonces Él nunca hubiera podido morir. Él entrega el Espíritu cuando vio que la obra estaba completa. Y cuando entrega el Espíritu, Él se presenta delante del Padre, habiendo logrado la redención del hombre. Y el único requisito para nosotros hacernos de esa victoria sobre el pecado es creer en Él. Por Cristo, cuando muere en esa cruz, vemos que es sepultado, pero ¿qué pasa el tercer día? Resucita. Y lo ven, y se muestra, y aparece, y come con ellos, y camina con ellos, y va a la orilla del mar, y les prepara un desayuno, y se aparece en un aposento, y se muestra.
y lo ven partir al cielo. Pablo mismo dice, muchos de los que lo vieron todavía viven. Fue irrefutable esa historia y hoy día nos llega a nosotros. Y Jesús dijo que donde Él iba, también nosotros íbamos a ir con Él algún día. Y que nos iba a dar vida eterna para no morir jamás. El cuerpo irremediablemente está contaminado y va a quedar en la tierra por causa de esta maldición. Pero el espíritu nuestro, tenemos la posibilidad de vivir para siempre, de ser eternos, incorruptibles, de nunca más ver muerte, nunca más ver sufrimiento, como fue en el principio. Como fue en el principio la creación original de Dios. Y en este momento, hermanos, para ese momento, Satanás, el diablo, va a ser destruido para siempre. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber tentación, ya no va a haber más sufrimiento, porque el diablo va a ser destruido. Y Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Esto es lo que nos espera, hermanos. Y esta es la esperanza más gloriosa de todos. El pecado, hermanos, es aquello que nos destruye y nos separa de Dios. El pecado consciente que todos los días o cada momento cometemos ofende a Dios, ofende al Espíritu Santo. Y cuando el pecado se vuelve una práctica, se vuelve un hábito, hermanos, corremos riesgos, corremos peligros. Estamos en serios problemas. Cristo puede venir en cualquier momento. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y si el pecado está en nuestra vida, cuidado. Cuidado, en qué condición estamos, en qué situación estamos delante de Dios. Y hermanos queridos, cada vez que pecamos conscientemente, estamos haciendo la voluntad del diablo y no la de Dios. Y en una de las oraciones del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, amén. Pero cada vez que permitimos que eso que se llama pecado gobierne nuestro pensamiento, nuestra mente, lo que estamos cediendo es de nuevo a esa tentación que trajo tanta maldición y tanta muerte al hombre. Pero la pregunta de Dios sigue siendo la misma respecto a esto. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado frente al pecado? ¿Qué actitud tenés? ¿Tolerancia? ¿Permitís? ¿Te gusta? ¿Coqueteás un poco? ¿Lo mirás de costado? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu actitud frente a eso? Tiene que ser de rechazo, tiene que ser de estar atento, de tener cuidado. Y hermanos, el pecado es algo que nos autodestruye. Es como si voluntariamente todos los días nos claváramos cuchillos en el cuerpo y nos matáramos de a poco. Quizá uno puede entender que en una guerra se maten entre enemigos y peleen entre enemigos y quieran destruirse entre enemigos, pero querer destruirse uno mismo es difícil de entender. Hacer algo que atente contra vos mismo es difícil de entender. Y eso es el pecado. Atentamos contra nuestra propia vida, atentamos contra nuestra salud espiritual, atentamos contra nuestra integridad, atentamos contra nuestra relación con Dios. Pero Cristo, hermano, nos ofrece una alternativa y de nuevo nos pone frente a una decisión, a cada uno de nosotros. Nos pone frente a la posibilidad de poder elegir qué camino tomar, decidir qué hacer con nuestra vida. Aquello que ya lo conocemos, la tentación a pecar siempre va a estar ahí. Jamás se va a alejar. Más hoy día con todo lo que hay, ¿verdad? Pero de nuevo tenemos una capacidad para decidir, hermanos, qué hacer frente a eso, qué actitud tomar. Y saben, hermanos, que tenemos recursos para eso, para esa pelea. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, y cada cual sabe que área de su vida es débil para pecar. Yo puedo dar testimonio, puedo decirlo. Jamás drogué, jamás fumé, jamás tomé alcohol, nunca jugué. Pero tengo áreas oscuras en mi vida, y muy oscuras, que tengo que estar atento, porque la tentación está ahí, y el pecado está ahí. Y está a la puerta, está ahí. Y la carne es débil. Y hermanos queridos, y cada uno en su área, que cada cual sabe cuál es, pero el pecado siempre está ahí. Pero nos ha dado Dios un arma poderosa que es la oración. Y es el Espíritu Santo, que es Él mismo viviendo dentro nuestro, que nos da el poder y la fuerza para resistir esa tentación. Vimos lo que pasó en el Génesis, no pudieron resistir, oyeron, miraron, les gustó, coquetearon y terminaron cayendo. Y ya vemos las consecuencias. Hermanos, hoy día pasa exactamente lo mismo. Sigue estando ahí el pecado, y sigue estando aquella voz. No te va a pasar nada. Probá un poquito. Dale, una
vez sola. Pecá, aquello que te gusta, ¿verdad? Dale, pecá, una vez sola. Después no lo vas a hacer más, es solo esta vez, pero va un poquito. Y el pecado, hermanos, es lindo, es codiciable a los ojos, lindo para comer. Pero al final trae muerte, trae dolor, trae sufrimiento. Y de nuevo nos expone Dios ante una situación. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos obedecer la palabra que ya conocimos, que trae vida eterna, salvación? ¿O queremos escuchar e ir tras la voz del pecado que trae muerte y que trae destrucción? Hermanos queridos, como iglesia, como hermanos, no nos olvidemos, hermanos, que estamos a las puertas de la venida de Cristo. No que antes haya más libertad para pecar y ahora como Cristo viene vamos a... No, porque no sabemos cuándo va a pasar eso, ¿verdad? Pero estamos a las puertas, por lo que estamos viendo, a las puertas de la gran tribulación. En los umbrales, hermanos, de que el mundo se encamine en una etapa de oscuridad total, donde el diablo, con toda su furia y su fuerza, va a arremeter contra toda la humanidad, cuando la iglesia sea levantada de los cielos. Y ahí, hermanos, será demasiado tarde. ¿Por qué me habré quedado? ¿Por qué no habré escuchado? ¿Por qué no habré arrepentido? ¿Por qué no habré cambiado? ¿Por qué no habré dejado? ¿Por qué no habré creído? Pero va a ser tarde, va a haber oportunidad, va a haber salvación, pero a través de mucho sufrimiento, eso es otro tema. Pero la salvación que Cristo nos ofrece ahora es por gracia, es por fe, y está al alcance de cada uno de nosotros. Aquellos que no conocen al Señor, si aquí hubiera alguna persona que nunca haya recibido a Cristo en su vida como su Señor y su Salvador, es la única solución, es la única salida para realmente escapar del dominio y de la fuerza del pecado. Que aunque no sepamos y no veamos, pero esa fuerza maldita es la que sigue operando en las vidas de las personas cuando cometen suicidio, cuando cometen algún asesinato, como enseñaba recién el hermano, cuando hay violencia, cuando hay odio, cuando hay adulterio, cuando hay cualquier acto malo. Lo que está operando en las personas es esa fuerza que se llama pecado. Y todos fuimos en algún momento, hermanos, esclavos de eso. Porque en algún momento todos odiamos, ¿o no? En algún momento todos, quizás no matamos, pero sí, ¡ay! Y aquel lo agarro. ¡Ah! Y esa es la palabra, delante de los ojos de Dios, ya es asesinato, porque el que odia ya asesinó. Igual que el que mira codiciosamente ya adulteró, igual que todo lo demás, ¿verdad? En nuestro corazón. ¿Cuántas cosas malas hay? Que no exteriorizamos, que disimulamos, que tratamos de ocultar. Pero en nuestro corazón, hermanos, si no estuviera el Espíritu Santo cuidando y deteniendo, ¿cuántas cosas haríamos? ¿Qué hubiéramos llegado a hacer muchos de nosotros si no fuera por el Espíritu Santo de Dios? Pero hermanos queridos, aunque no lo quieran creer ni entender, el diablo del pecado está y domina y es muy fuerte. Por eso tantos jóvenes han caído en la droga, en la depresión, en el suicidio, en la delincuencia. Y eso por causa del pecado. Pero hay una solución, y es Cristo. Presentar la palabra, como decía Alexis, y esa palabra liberta, y esa palabra restaura, esa palabra trae luz, esa palabra sana. Y a los que estamos en Cristo, hermanos, cuidado, porque eso también está ahí. Y el diablo aún va a tratar de engañar, si le fuere posible, ¿a quiénes? A los elegidos. Podemos entender que habla del pueblo de Dios, pero también para la iglesia, aún a los elegidos, y principalmente a la iglesia, aquellos que tienen la sal y la luz que aportarle al mundo. Hermanos queridos, amados de Dios, se puede vivir toda una vida en pecado, inclusive estando en la iglesia, pero el problema terrible sería partir de este mundo en pecado y lejos de Dios. Hermanos amados, y este es el momento de arrepentirse, este es el momento de tomar una decisión. Este es el momento en que Dios te pregunta dónde estás parado en cuanto al pecado, en cuanto a las decisiones que tomás. Y si aún no conoces a Cristo y estás lejos de Dios, el pecado te condena, el pecado trae muerte y destrucción. Y la única solución para esto es Cristo. Es esa piel que fue hecha por Dios para cubrir al hombre. Es Cristo, hermanos. Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y nos ofrece perdón. Nos ofrece restauración y una vida nueva. Con el simple hecho de creerle a Él y aceptarlo en nuestro corazón. Y para aquellos que estamos en Cristo, hermanos, es una oportunidad para tomar una seria decisión en nuestra vida y tomar la mejor decisión, que es por Cristo.
Es por Cristo, hermanos, y no por el pecado. Es por Cristo. Cristo es el dador de la vida. El enemigo no vino sino para ¿qué? Matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Y ese es el plan de salvación. Y Él nos está hablando, nos está ofreciendo esa alternativa frente al pecado que condena. Hermanos míos amados, para la iglesia, sigamos adelante, hay oportunidad, hay tiempo, Dios ama a la iglesia, el Señor ama a su iglesia, pero cada uno de nosotros es responsable de su propia vida, de sus decisiones y de sus actos. Como lo fue Adán, como lo fue Eva, hoy nosotros también estamos delante de Dios y nos hace esa pregunta: ¿dónde estás parado vos frente al pecado, frente a la maldad? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra actitud? Hermanos, vamos a orar esta tarde ahora, que esta historia es una historia real, por supuesto, que lo que vamos meditando en esto, hermanos, y todos sabemos las causas del pecado, ¿verdad? Las vemos todos los días en la calle, como ya dijimos. No hace falta ahondar en detalle. Pero lo que Cristo ha hecho en nosotros, hermanos, ha sido una obra de transformación completa. Tenemos errores, tenemos dificultades, vamos camino a la perfección, nos equivocamos, flaqueamos muchas veces y tenemos debilidades. Pero aún ahí en esas debilidades el Espíritu de Dios se perfecciona. Y aunque no entendamos cómo ni de qué manera, en aquellas áreas de nuestra vida donde éramos débiles y dominaba el pecado, puede dominar el poder de Dios para decir no, para decir no quiero y para decir sigo a Cristo y obedezco su palabra. Y eso nos va a traer paz, hermanos, nos va a traer gozo, nos va a traer una vida llena de alegría. Cuando el ser humano vive en paz con Dios, cambia su vida y está en paz con todos los demás. Cuando el ser humano está conflictuado con Dios, se vuelve una persona conflictuada consigo mismo y con todos los demás. Hermanos, vamos a orar. Si hay una persona que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, en su vida, este es el momento de hacerlo. En el lugar donde estés, una oración de fe. Y aquellos que estamos en Cristo, es una oportunidad para reflexionar en qué momento de nuestra vida estamos, cuál es nuestra vida, aquella que solamente Dios conoce, que Dios sabe. Pero si tenemos que cambiar, si tenemos que pedir perdón, si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que decirle al Señor: no me voy a esconder, no me voy a tapar con hojas de higuera, no me voy a esconder con vergüenza, sino que voy a decir: Señor, me equivoqué, pequé, tomé una mala decisión, perdóname. Esto es para todos, hermanos, y en esto se nos va la vida eterna. Si hay una persona por primera vez aquí que nunca haya aceptado a Cristo, yo lo invito en este lugar, en el lugar donde esté, a hacer una simple oración, ¿verdad? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador personal. Vamos a orar por ellos, por Él, y después, si quiere, repite en su corazón: Señor, yo te pido, Padre, en este momento, por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, eso que está en tu palabra, que se llama pecado, está ahí para que lo conozcamos, para que sepamos lo que pasó, de dónde vino, el origen de toda la maldad, de todo el rencor, de la muerte, del sufrimiento, de todas las miserias que azotan a la raza humana. Pero también en tu palabra tenemos la solución, tenemos el camino, tenemos la vía de escape, que es Cristo, que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Señor, yo te pido, Padre, por aquellos que estamos en este lugar, que somos pueblo, que somos hijos. Señor, si hubiere pecado, si hubiere maldad, yo te pido, Padre, que nos des la luz para verlo, para examinarlo, para reconocerlo y para quitarlo de nuestra vida. Aquello que no te gusta, aquello que ofende, que contrista tu espíritu, Señor, y que pone en riesgo tu bendición, nuestra comunión contigo y aún nuestra salvación. Padre, tú has querido que seamos salvos y que vivamos para siempre. Ayúdanos, Señor. Danos a nosotros la capacidad de tu espíritu, de vencer toda prueba y toda tentación y toda obra del enemigo que atente contra nuestra salud, contra nuestra vida y contra nuestra paz contigo. Gracias, Señor, te pido en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida podamos alimentarlo en la oración, en la lectura de tu palabra, de tal manera que sea tu Espíritu el que domine cada pensamiento y cada acto de nuestra vida y no nuestra propia naturaleza. Te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Y si hubiera alguna persona que en este momento quisiera aceptar a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, yo le invito a que en el lugar donde está, con sus palabras, repita una simple oración conmigo y con toda la iglesia.
para soltar a Cristo en su vida, reconociéndose y renunciando al pecado y pidiéndole a Jesús, quien resucitó de los muertos, vive para siempre y está en este lugar en medio nuestro, que entre en su vida y se transforme en su Señor y en su Salvador personal y aleje toda duda, todo miedo, toda vergüenza, toda idea de suicidio, toda idea de pecado, toda mala idea que haya en tu corazón que viene de parte del diablo. Jesús puede hacer eso. Jesús puede transformar tu vida y darte una nueva oportunidad de vivir. Si hubiera alguna persona, puede repetir una oración. Señor Jesús, en este momento yo te pido que tú entres en mi vida y perdones todos mis pecados. Señor, renuncio a todas mi vieja vida, te acepto en mi corazón y te pido, Señor, que me recibas como tu hija y pongas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Una simple oración de fe, hecha con el corazón, confesada con la boca, produce salvación. Y a partir de este momento, aquella persona que haya hecho esta oración, si cuenta con una amiga, gloria a Dios, Dios te bendiga, querida hermana, Dios te bendiga muchísimo. Contás con una amiga en Fabiana, contás con una iglesia, contás con hermanos, y por sobre todas las cosas, a partir de este momento, Dios es tu Padre, y es tu amigo, y es tu consejero, y está contigo, y no te va a dejar nunca el Señor. Aunque tu padre, tu madre te dejaran, que hayas pasado el peor de los valles de sombras y de muerte, Jesús te abre un camino nuevo, y Él está delante de ti, tocando la puerta de tu corazón. Dice la palabra del Señor que Él hace esto, toca la puerta, y si le abrimos, Él entra, y disipa toda duda, todo miedo, toda angustia, toda ansiedad, Aleluya. Todo mal pensamiento. Y la luz de Dios ilumina tu vida, tu corazón y tu mente, y te transformas en una nueva criatura. ¿Te animas a vivir esto? ¿Quieres emprender este nuevo camino en tu vida? Pues Dios te ha abierto ese camino para vos. Contás con la iglesia, con hermanos, con el pastor, para estar comunicada, y estamos a la orden para orar por ti, para escucharte y para interceder, para ministrarte, para guiarte, para enseñarte, pero principalmente que vas a la obra en tu vida es Dios. Y es el Espíritu Santo en la forma de que le abres el corazón. Vamos a orar, hermanos. El grupo de alabanza puede estar pasando para ministrar. Fabiana, te invito a que pases con... ¿Cómo te llamas? Mónica. Que estés pasando con Mónica. Gloria a Dios. Vamos a dar un momento de oración, hermanos. Hermano Alexis, vamos a estar pasando a orar. Gloria a Dios. Vamos a empezar con el hermano, hermana, alguna hermana dama, Gaby se puede estar pasando para interceder por la hermana, gloria a Dios. Vamos a estar orando, donde quieran, de esta forma. Alexis, ¿puedes orar? Mónica. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por la vida de Mónica, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, tú la has traído